Bueno, bienvenidos todos a este quinto encuentro del Seminario Permanente de Investigación, Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. Gracias por estar, participar en este día feriado. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado que también aceptó, digamos, trabajar un día no laborable. Y muy brevemente quería comentarles que, bueno, hoy vamos a tener la presentación del profesor Roberto Gargarella, quien va a exponer sobre el derecho como una conversación entre iguales. Y muy brevemente quería presentarlo a Roberto, que es abogado y sociólogo, doctor en Derecho, investigador superior del CONICET y profesor titular de Derecho Constitucional y Teoría Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella, respectivamente. Bueno, es un intelectual público prolífico, me parece que todos lo conocemos, y su última obra publicada es La derrota del derecho en América Latina, 7 tesis, publicada a fines del 2020 por Siglo XXI. Y para hoy la idea era trabajar sobre el capítulo 6 de ese libro y sobre un extracto de una futura publicación que el profesor Gargarella nos compartió muy generosamente para incentivar el debate. ¿Bien? Sin más, y recordando que vamos a vamos a organizarnos como hacemos siempre, le damos la palabra al invitado, quien va a exponer, luego el profesor Alejandro Pelfini va a hacer los comentarios. El profesor Pelfini es sociólogo, director de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, y director del doctorado en estudios globales binacional de esta casa de estudios. Así que le agradecemos mucho a Alejandro también su presencia hoy, porque además viene del trámite vacunatorio, así que le agradecemos mucho estar. Sin más, Roberto, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Es de las primeras veces que presento, aunque sea un extracto de este nuevo libro, que todavía no apareció, así que les agradezco a todos, todas que hayan leído el extracto y que me den la oportunidad de presentarlo. El libro es el libro nuevo por llegar. Va a salir en castellano y va a salir en inglés. Es un libro que de algún modo es la versión expandida que aparece resumida en 7 tesis. 7 tesis es como un escrito de pandemia en donde extiendo, digamos, en cuanto a extiendo en el tiempo, digamos, algo más contemporáneo, lo que había escrito en este libro todavía no ha aparecido, que es más sustantivo, pero que refleja finalmente un modo de pensar que vengo desarrollando desde hace muchos años. Y para mí, no sé si decirlo así, pero es de algún modo como un punto de llegada el libro. Yo siento que tengo muchas cosas que todavía me interesan decir, que quiero decir, pero también siento que este libro que está por aparecer, el de la conversación entre iguales, resuma y de algún modo, digamos, fortalece y vincula temas y preocupaciones que están conmigo desde hace muchos años. Yo empecé a escribir sobre cuestiones institucionales para mi tesis doctoral, sobre todo la tesis doctoral que escribí en Estados Unidos, pero antes había hecho una aquí en Argentina en el año 90, 91, creo que la defendí, que era sobre el Judicial Review, sobre la revisión judicial de las leyes, y era una mirada crítica sobre la lectura contramayoritaria, que era un tema, bueno, que en el ámbito donde yo trabajaba, con Carlos Nino, era bastante discutido, pero que en el ámbito argentino estaba como muy todavía digamos, reflexionado. Luego, digamos,
en continuación, con esas preocupaciones, me fui a los Estados Unidos, en donde hice una tesis doctoral sobre el sistema representativo, sobre los fundamentos del sistema representativo. Fue mucho en relación con los debates constitucionales que se habían dado en Estados Unidos, que para mí fueron, de algún modo, como el lugar en donde se discutió muy a fondo temas que luego aparecieron como dados, como asumidos, como ya resueltos en los debates constitucionales en América Latina. Pero eso es algo que todavía yo no sabía, sino que intuía, que luego, en todo caso, bueno, procesé con más cuidado, pero ahí en Estados Unidos yo me puse a trabajar muy en detalle sobre esos debates constituyentes que, digamos, había encontrado expresados resumidamente en los papeles del Federalista, y que para mí habían sido como una fuente enorme de entusiasmo y de curiosidad, porque allí yo encontraba como las claves de por qué se hacía cada cosa, por qué se tomaban las decisiones que se tomaban institucionalmente, que veía reflejadas, replicadas en América Latina, y estaba muy en desacuerdo o me sentía muy en tensión con mis intuiciones y lo que yo mamaba en términos de teoría democrática, lo que discutíamos con Nino sobre concepciones de la democracia. Estaba muy en tensión con eso que encontraba en aquellos debates fundacionales, ¿no? Y eso que yo desarrollé en Estados Unidos en el 93, allí más o menos terminé mi tesis doctoral, que la hice muy rápido, pero porque tenía como las ideas muy establecidas sobre lo que quería decir. Me faltaba toda la base, digamos, empírica, pero tenía muy establecido hacia dónde quería ir. Bueno, desde entonces, desde los años 90 hasta hoy, son más de 30 años, estoy pensando en esa línea. Luego, digamos, a mi vuelta a Estados Unidos, simplemente para poner en contexto el último de este trabajo, yo durante muchos años enseñé constitucionalismo y filosofía política, que eran como mis dos grandes áreas de trabajo, teoría de la democracia, filosofía política, sobre todo la idea de igualdad, la filosofía política rawlsiana, el igualitarismo, digamos, rawlsiano. Y estos estudios sobre constitucionalismo eran como de teoría constitucional, eran mis áreas de trabajo. Pero bueno, me encontré a la vuelta también con una gran capacidad para hablar sobre esos debates constitucionales que yo entendía que tenían, y era cierto, digamos, habían tenido un enorme impacto en América Latina, pero me sentía muy incapaz o muy frágil a la hora de hablar de los detalles del constitucionalismo latinoamericano, y desde entonces hice como una larga investigación, que para mí fue como hacer otro doctorado, digamos, personal, digamos, extrainstitucional, sobre el constitucionalismo regional, y entonces ahí sí pude extender un poco aquello que yo había estudiado para el ámbito norteamericano a experiencias concretas en América Latina y vincularlo con los debates, y me sentí como mucho más cómodo. Y bueno, y eso, son 30 años de estudio, de reflexión, de aprender de historia y de mirar a la historia con unos anteojos particulares que están muy informados por visiones teóricas, digamos, sobre todo vinculados con teoría de la democracia y con una visión, digamos así, igualitaria, que es un poco mi perspectiva. Y bueno, y este libro, que es el que tiene que aparecer a fin de año en Argentina, y el año que viene comienzos en Estados Unidos, es un libro que de algún modo que sintetiza y pone juntos, digamos, las ideas, intuiciones, convicciones, lo que fui aprendiendo en estos años, y vinculando, digamos, todos esos hilos sobre los que fui trabajando. Fui trabajando sobre el Judicial Review, fui trabajando con Nino sobre el hiperpresidencialismo, sobre el tema representativo, había tenido que ver eso mucho mi tesis doctoral, digamos, sobre cómo teoría democrática
ayudaba a pensar estos temas. Entonces así, es un modo de poner juntos todas las aprendizajes que he tenido en estos 30 años. Y además tiene para mí el libro digamos, un comienzo en el sentido de un origen, para mí, muy bonito, que se los comparto, digamos, pero es una cosa personal, en cuanto, digamos, pero lo expongo al comienzo del libro, que todo comenzó en una noche, digamos así, de insomnio, en donde el libro se me apareció entero, digamos, fue así como unas horas digamos, de lucidez, lucidez en el sentido de reconocer, de ver, de tener claridad sobre lo que quería decir, y como que se me iban ordenando todos los capítulos, y eso creo que fue en marzo. Dije, bueno, me tengo que aislar, y mi idea era salir del país, encerrarme en algún lugar, y dedicarme a escribir durante 1 o 2 meses, eh, y, digamos, dedicarme solamente a eso. Y bueno, no tenía como recursos económicos, así que pedí un poquito de respaldo en la editorial, que fueron muy generosos, me ayudaron a la salida, digamos así. Eh, y hice eso, digamos, creo que fue en noviembre de ese mismo año. Había como completado las clases, había terminado mis clases en octubre. Bueno, me voy todo noviembre, y fue así, digamos, me fui todo noviembre, y escribía todo el día, y era como una sensación muy espectacular, digamos, que de las pocas veces que me pasó una cosa así, de correr detrás del libro, ¿no? Correr detrás de la escritura. O sea, estaba todo ya definido, y yo tenía como que traducir al papel, pasar al papel lo que ya estaba terminado. O sea que me puse a escribir un libro que ya tenía terminado, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer era ir corriendo con las ideas, pero ya estaba todo predefinido, salvo detalles, por ejemplo, cómo seguir o cómo terminar, pero el libro estaba cerrado. Y entonces fue como muy satisfactorio, ¿no? Lo hablaba, me encontré allá en Estados Unidos, fui con John Elster, que había sido también mi supervisor en la tesis doctoral, o uno de mis supervisores, y él me decía que a veces le pasaba eso, que él llamaba eso, ¿no? Él es noruego, ¿no? Y como todo noruego, muy aficionado digamos, al andar en la nieve, y ya tiene edad, así que además hace esto como estas formas de transitar por la nieve, digamos, como caminando casi, pero bueno, él lo que decía es como que escribir, ocasionalmente se le daba como digamos así, esquiar downhill, ¿no? Como que va solo, digamos, que uno tiene que seguir ahí, en todo caso mantener el equilibrio, pero va solo, ¿no? Y que eso era como la máxima satisfacción, ¿no? De quien escribía, eso como poder escribir, como yendo así, como deslizándose hacia abajo en la montaña. Este, y fue eso, fue una experiencia muy placentera, y para mí una realización, o sea, lo veo eso como en un punto, como cierre de una etapa de reflexión, ¿no? Entonces, eso, me siento con muchas ganas de decir cosas, y siempre, como decía un poco Guillermo, digamos, me interesa la intervención en el ámbito público, y bueno, vivir en Argentina, vivir en América Latina, hace que uno esté siempre incitado por decir cosas o enojarse, y eso me pasa, pero bueno, digamos, me resulta satisfactorio ver que, para bien o para mal, con mayor o menor, digamos así, suceso, pero eh, puedo mirar atrás y ver como una obra terminada, con un modo de pensar, con cosas que me interesaban decir, etc. Cosas centrales en el libro, bueno, digamos, para decir algunas de las que me importan, unas sobre las cuales vengo machacando, perdón, una lapicera. Una de las cuestiones sobre las que vengo machacando insistentemente en estos últimos semanas, meses, tiene que ver con lo que yo llamo una idea, la de la disonancia democrática. Esto es, eh, esta idea, que es nuestras constituciones, si hablo en plural pensando en América, podría ir más allá, pero pienso
especialmente en América, en las Américas, nuestras constituciones fueron escritas en lo que podría llamar como el momento elitista del constitucionalismo, digamos, momento en donde digamos, era un hecho que digamos, los que escribían las constituciones eran unos pocos, formaban parte de una élite, sin juicios valorativos al respecto. Una gran mayoría de la población estaba excluida en los hechos, formal o informalmente, a veces a través de los requerimientos muy estrictos que se imponían para participar activo o pasivamente en política, digamos, requisitos digamos, de conocimientos o de riqueza, o en los hechos porque había exclusión económica o represión, y había amplísimos sectores de la población que por distintas razones, digamos, no les era permitido la participación, las mujeres, los pobres, los esclavos, en el caso de Estados Unidos, también en América, digamos, había parte importantísima de la población directamente excluida. Y bueno, nuestras constituciones se escribieron en ese momento, digamos, por muy pocos, y fueron un reflejo de la desigualdad existente, y de algún modo ayudaron a reproducir esa desigualdad. Pero bueno, digamos, es como que se constituyó un traje institucional que permaneció en el tiempo. Y el punto de la disonancia democrática es que contemporáneamente el contexto que rodeaba ese traje cambió de modo radical. Otra vez, para bien o para mal, no necesito teorizar demasiado en la materia, lo que diría es que hoy, en Argentina, como en tantos países, en Chile, hablaba esta mañana, en Brasil, la ciudadanía se siente empoderada, otra vez, digamos, sin presionar demasiado sobre la idea, se siente dueña del gobierno y con derecho a quejarse y derecho a reclamar y derecho a exigir, y molesta por la distancia que hay con los representantes. O sea que el contexto cambió porque, digamos, las constituciones nacieron en ese contexto de exclusión, con gente que o no participaba, o no aspiraba a participar, o no era autorizada a participar, y hoy eso cambió porque es todo lo contrario. El contexto es un contexto de demanda y de empoderamiento democrático, si se quiere, pero el traje es el mismo, el traje quedó muy chico, ¿no? Digamos, entonces ahí hay esa disonancia que ayuda a entender, para mí, la insatisfacción, la distancia, el hecho que se reproduce en todo el mundo, digamos, en España, en Estados Unidos, en Italia, en Grecia, en Argentina, en Chile, digamos, de la distancia con los representantes. Y eso no es un problema reducible a cuestiones de actitud o reducible a cuestiones de la mala calidad de nuestros representantes. También hay eso, pero es más una cuestión estructural, digamos, de que las instituciones están diseñadas de modo tal que se hace muy difícil controlar, intervenir, decidir, cuando tenemos la aspiración de ser protagonistas. Entonces, por un lado está ese problema de la disonancia democrática, que ocupa un lugar importante en el libro. Luego hay, digamos, algunas ideas de apoyo que mencionaría también, que me parecen importantes en el libro. Una es, bueno, muy íntimamente vinculada con esta, es lo que yo diría como, digamos, la filosofía política que acompañó a la Constitución y que hoy repudiaríamos, ¿no? Entonces, la idea de que no es simplemente, yo a veces lo discutía con otro de mis supervisores en Estados Unidos, que era Cass Sunstein, no es simplemente que la retórica, digamos, de los debates constitucionales es una retórica que hoy nos da vergüenza en un punto. A ver, admiramos muchos de esos debates, la inteligencia de Alberti, como la inteligencia de Madison, de Hamilton, de Wilson, ¿no? Acá Wilson, digamos, los admiramos, pero bueno, había una retórica común, compartida, muy elitista, muy antidemocrática en nuestros términos, y el punto es que esa retórica no se quedó solamente en palabras, sino que se tradujo en instituciones, o sea que fue una filosofía política que se inficionó en instituciones, se tradujo en un entramado institucional. Y entonces, hoy, yo diría,
que repudiamos aquellos viejos debates, bueno, no es simplemente que uno puede decir, bueno, ya está, la retórica pasó y ya. No, sino que esa retórica horrenda, digamos así, en lo que tenía ese componente horrendo, quedó incrustada en instituciones, y eso se ve en mil rasgos, ¿no? Mi vieja preocupación por el Judicial Review es un gran reflejo de eso. El Judicial Review no se justificaba, digamos, el hecho de que unos pocos jueces técnicamente bien preparados, separados de la ciudadanía, tengan el último control sobre la interpretación constitucional. Eso no estaba basado en una mera preocupación por, no sé, los derechos de las minorías, sino en una cuestión de conocimiento, digamos. Como decía Hume, digamos, las mayorías se dejan llevar por las pasiones, por los intereses, y no, se confunden, digamos, y no entienden, digamos, sobre las cuestiones más importantes, y por eso es fundamental que estas cuestiones tan centrales, digamos así, los problemas constitucionales básicos, estén bajo el control de unos pocos bien informados. Ese era un rasgo típico del pensamiento elitista del siglo XVIII, digamos, ¿no? Pero en todo, digamos, eso se refleja en todo, en el lugar que tuvieron las elecciones indirectas, en el modo en que se diseñó el Senado, en una opción por la representación como diría Bernard Manin, separación como distinción, separación, ¿no? como diferencia, no como separación como vínculo, ¿no? No representación como espejo, como diría Anna Pitkin. Entonces es una idea particular de la representación, en un modo de pensar los controles. Digamos, la idea de los controles era básicamente con todos controles, digamos así, internos más que externos. El único control externo o popular que queda es el voto periódico, todos los demás se eliminan, ¿no? Y entonces pasa a ser todo los mecanismos de checks and balances. Otra vez, opciones que pueden ser defendibles en algunos términos, pero que reflejan ese modo de pensar elitista, ¿no? Una concepción muy elitista de cómo pensar el sistema institucional. Entonces, una filosofía política muy peculiar que hoy en muchos sentidos repudiamos, y luego lo que yo diría una sociología política que también cambió por completo, ¿no? Cómo se describía la sociedad o cómo se asumía que era la sociedad. De modo súper resumido, yo creo que un supuesto común era, como lo expresa Madison en su texto más notable, más brillante, que es el Federalista 10, digamos, la idea de que la sociedad se compone de pocos grupos, o sea, la sociedad es poco numerosa en número, y se divide, digamos, se compone, está dividida en pocos grupos internamente homogéneos. Ricos y pobres, propietarios y no propietarios, digamos, comerciantes y artesanos, deudores y acreedores. Y como decía Madison, siempre va a ser así. Es así y siempre va a ser así, en todos lados así. Y es inerradicable esto. Y eso permitía pensar que el sueño de la representación plena era posible. Era posible representar a toda la sociedad. ¿Y por qué? Y porque si los grupos son pocos, internamente homogéneos, bueno, basta con que, digamos, yo incorpore en el sistema institucional algunos ricos, algunos de las clases más, no los grandes propietarios, etc., y básicamente ya tengo a casi todos incorporados, porque el interés de los propietarios es uno, el interés de los no propietarios o de los no grandes propietarios es uno, o sea que con pocos me basta. Si yo en el Senado llego a meter, y veo cómo meter, y como diría el extraordinario, digamos, Gordon Wood, o sea, el máximo, sobre la Revolución Americana, bueno, eran ideas que formaban parte del sentido común de la época. Las elecciones indirectas, por ejemplo, garantizaban para ellos que los elegidos eran, bueno, los de rich and well born, ¿no? De los ricos y bien nacidos. Era un dato de la realidad. Entonces era posible, a través de medios institucionales, incorporar a toda la sociedad. A los ricos por acá, sobre todo por el Senado, a los más pobres o a los no tan ricos por acá, en la Cámara de Diputados, etc. Bueno, y era el modo de pensar. Y eso permitía, entonces, que el sueño de la representación plena fuera realizable. Yo creo que, aún en esa época, ese sueño estaba bastante contaminado y era muy desafiado, porque muchos decían, no, así no. Los que pedían una representación especular era porque no, eso no basta.
Pero bueno, digamos, entiendo que de buena fe le concedería la buena fe a Madison y decir, bueno, él pensaba que en buena medida toda la sociedad quedaba representada de este modo. Bueno, en todo caso, el hecho es, el sueño de la representación plena murió. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy, y hace mucho tiempo ya, las sociedades no son relativamente pequeñas, sino millonarias en número, los grupos no son 2 o 3, 4 o 5, sino miles, y además cada uno de esos grupos es internamente heterogéneo, por lo cual es bastante ridículo pensar que con una mujer representamos a las mujeres, o que con un obrero representamos a la clase obrera, o con 5 obreros representamos a la clase obrera, o con 4 indígenas representamos a los indígenas. No, todos esos grupos son, cada uno de nosotros es infinidad de cosas a la vez. Entonces, yo si soy obrero, no es que, tengo un representante obrero en el Congreso, me siento representado. Y no, a lo mejor yo soy obrero y vegano y gay y qué sé yo, soy 1000 cosas. Entonces, no me representa una faceta mía. Entonces, en ese sentido, digo, más allá de la mala fe y los malos representantes y la corrupción y todo eso, hay algo que es estructural y es el sistema institucional, con las estructuras que tenemos, es incapaz de satisfacer sus viejas promesas o su ilusión al menos. Y en esto, digamos, también retomo a otro de digamos, mis referentes permanentes en la discusión académica, que es Adam Przeworski, que decía que es notable la falta de imaginación institucional que ha habido en 200 años, o sea que lo que hemos desarrollado de nuevo es muy, muy, muy poco. ¿Qué es lo que creamos? El ombudsman, el Consejo de la Magistratura, muy poco fue lo que creamos. Entonces, digamos, ha habido muy poca innovación. Entonces, en ese sentido es que el corset institucional o el traje institucional permanece más o menos idéntico a sí mismo en sus aspiraciones, en sus ideas básicas que lo mueven, y en relación con un marco social que ya no está, que es completamente distinto. Entonces, en sociedades fundamentalmente multiculturales, y como diría Waldron, marcadas por el hecho del desacuerdo, como diría Rawls, marcadas por el hecho del pluralismo, bueno, aquello ya no sirve más. Y es irrecuperable, es ilevantable. Entonces, pueden hacer 200 reformas al sistema de partidos, no se levanta más. Es una maquinaria exhausta, es una maquinaria muerta, digamos, que no se recupera más. Entonces le pueden poner aceite nuevo, le pueden poner nafta nueva, no se recupera más. Y eso, digamos, hace un llamado a que pensemos, bueno, ¿qué hacer? Porque evidentemente entonces la vida política empieza a pasar mucho más por fuera de las instituciones, la protesta toma un lugar más importante, y la idea es cómo recoger lo que pasa afuera. Entonces, un poco, y hacia ahí va el final del libro, digamos, es, bueno, cómo hacer para recoger esa diversidad y recuperar lo que es para mí el ideal regulativo que recorre todo el libro, que es la conversación entre iguales. Para mí la conversación entre iguales, digamos, es el ideal regulativo que yo manejo a lo largo de todo el libro, que está obviamente muy vinculado con lo que era la tradición de la que vengo en términos democráticos, que es la de democracia deliberativa, pero la idea de la conversación para mí es me resulta a mí mucho más expresiva, mucho más clara respecto a las ambiciones, que tienen que ver con el valor de la inclusión y el valor de la conversación. Y es muy importante este tipo de énfasis, porque también a la hora de pensar, bueno, ¿hacia dónde vamos en la desesperación? Primero, que no es obvio que haya salidas fáciles, no es obvio que haya final feliz, digamos, y de los lugares en donde uno puede aspirar a ir, bueno, yo creo que tienen que ver con eso, con lugares donde el proceso de toma de decisiones sea más inclusivo y tenga forma más de conversación. ¿Por qué? Porque muchas veces para, digamos así, el progresismo constitucional, la salida es, bueno, frente a esta representación en crisis, frente a la democracia en crisis, democracia directa. Y también es parte del problema, porque, digamos así, un tema como el aborto, un tema como el sistema constitucional, un tema como el acuerdo de paz en Colombia, no son ni merecen ser reducidos a un sí o un no. Son temas complejos que tienen miles de matices o cientos de matices. Aborto. ¿Qué pasa si es una mujer violada? ¿Qué pasa si es una niña? ¿Qué pasa si son 3 meses? ¿Qué pasa si son 4 meses? Hay miles de hechos complejos. El acuerdo de paz en Colombia.
está muy bien la justicia restaurativa, pero ¿les vamos a dar más tierras? ¿Les vamos a premiar con una banca especial? ¿Qué hacemos con los desplazados? Entonces hay mil preguntas, y todas estas, las formas de democracia directa que se han intentado, reducen esa complejidad a un sí, un no, y este es el último de los conceptos del libro que tomo, y que nos fuerzan lo que yo llamo situaciones de extorsión democrática, en donde nos obligan, para apoyar aquello que nos importa, nos obligan a comprometernos con aquello que repudiamos, ¿no? Entonces, no sé, siempre doy el ejemplo de, no sé, la Constitución de Bolivia, digamos, puesta en plebiscito, digamos, como se va a poner en plebiscito la Constitución de Chile ahora. Hoy a la mañana hablaba de eso, digamos, 444 artículos, muy bien, ¿sí o no? Y bueno, un boliviano medianamente informado, digamos así, poco informado, pongamos que tiene dos compromisos. Uno, para tomar un caso imaginario, normal, de una persona poco preocupada. Podría decir esa persona, me gusta que incorporen derechos indígenas en una sociedad que siempre ignoró los derechos indígenas. Ahora bien, no me gusta una nueva reelección para Evo Morales. Pongamos ese, es un ejemplo que podría representar, yo creo, a millones de personas. Otros millones pensarían otras cosas, pero pongamos ese dilema. ¿Qué hago? Bueno, votá por los derechos indígenas, sí, pero en el mismo paquete está que voto por la reelección de Evo Morales. Bueno, entonces vota en contra. No, pero quiero los derechos indígenas. Ah, bueno, tenés un solo voto. Bueno, voto por los derechos indígenas. Ah, miren los bolivianos, cómo les gusta que los manden y que tenga los presidentes una nueva reelección. Y no me permitieron ni poner un matiz. Y eso es la extorsión democrática, que no es simplemente opto por el mal menor, sino que estoy forzado a aprobar lo que repudio para poder sostener lo que me interesa. Esa situación de extorsión democrática es permanente, y eso es lo que termina aceptando y avalando el defensor de la democracia directa, y por eso el valor especial de la conversación, de poder decir esto sí, esto no, esto más o menos, ¿por qué no incorporan esto? ¿Por qué no sacan aquello otro? ¿Por qué esta persona sí, pero no en tal? Sí. Poder hablar, poder decir, poder matizar. No quiere decir esto que, y no supongo en absoluto que todo el mundo quiere participar, ¿no? Objeción obvia. ¿No? Obviamente que muchísimos solamente quieren estar mirando televisión. Todos nosotros somos bastante parecidos, tema muy importante. En lo esencial somos todos muy parecidos. Todos queremos estar mirando una película a la noche, comiendo tranquilo, y no participando en política todo el día. Pero cuando estamos interesados en ciertos temas, queremos que se nos escuche. Ah, se va a hablar sobre el aborto. Y bueno, quiero decir algo, o quiero objetar tal cosa que... Y se va a hablar sobre la nueva constitución. Ah, me gustaría decir algo, digamos. No se me permite decir nada. Entonces, en eso, en las cosas que tenemos ganas de intervenir, tenemos el derecho de intervenir, ¿no? Y la intervención debe ser en estos términos, digamos. Debe ser en términos entiendo yo, de conversación, de poder decir por qué sí, por qué no, en los casos que querramos. Lo bueno, la buena noticia, dentro de las muchas malas que hay, con eso voy terminando, es que muchas de las alternativas que muchos defendíamos durante mucho tiempo digamos, de esto de buscar la vida que está por fuera de las instituciones, muchas alternativas, si se quiere, a veces más asamblearias, a veces asambleas más formales, informales, más informales como fueron algunas de las discusiones que se dieron en Argentina, aún la del aborto, con lo bueno y malo que tuvo, más formales como las que se dieron recientemente en Chile, o las que se dieron de modo mucho más interesante en Irlanda, en Islandia, en Canadá, ya no forman parte de la utopía, forman parte de posibilidades que están a la vuelta de la esquina. Uno puede apelar a ellas o no, pero digamos, sabemos que son formas interesantes, con resultados promisorios, más allá de que lo que obtengamos sea lo que uno quiere exactamente o no, pero que pueden ser un excelente reflejo de lo que la conversación dice, y eso son opciones que están al alcance de la mano. ¿Quiere decir que ahí está la solución, vamos hacia ello y se terminó la historia? No, lo más probable es que, digamos así, las fuerzas del pasado, el peso del poder concentrado, y muy en particular en sociedades tan desiguales como la nuestra, bueno, como el gigante dormido, levanta el pie y nos aplasta, o aplasta cualquier alternativa que quiera estabilizarse. Pero bueno, digamos, hay muchos de esos territorios todavía en disputa, y no queda otra que
pensar por esos términos, yo creo, ¿no? Pero por lo menos, y a eso creo que quiere contribuir el libro, los términos de la discusión han mejorado. Yo creo que tenemos más claridad sobre lo que está mal, sobre cuál es el problema, sobre cuáles son los problemas, y tenemos también más claridad. Para mí la conversación entre iguales es un ideal que me ayuda a eso, para iluminar, bueno, hacia dónde ir, o cuál, digamos, tener un ideal regulativo de hacia dónde caminar. Esos son, digamos, como las modestas expectativas, ambiciosas, pero digamos, yo soy como muy pesimista sobre los desarrollos de la historia, pero es una buena noticia tener como más claridad, como creo que tenemos muchos, y es posible tener, sobre qué es lo que hicimos mal y qué es lo que podríamos hacer mejor, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Entonces, bueno, el libro quiere ser una contribución a ese debate, con la convicción de que tenemos ciertos conocimientos asentados sobre lo bueno y lo malo, de lo que vale la pena perseguir y lo que vale la pena dejar atrás, y que eso es muy importante. Bueno, terminaría por ahí, concluiría por ahí. Vale, muchas gracias, Roberto. Bueno, Alejandro, un primer comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias a Guillermo también por la oportunidad de comentar a alguien tan destacado como Roberto Bargarella. No, en primer lugar, no quería dejar de destacar el planteo del autor, sobre todo en este último texto, por consistente, original y corajudo. Es decir, ¿no? Consistente porque va en línea y profundiza todo un eje de investigación de Gargarella en temas de democracia deliberativa. Original porque no es el tipo de enfoque prevaleciente en el país, ¿no? Sino que contiene una perspectiva internacional, comparada, muy actualizada, tanto de debates teóricos como de casos y ejemplos de arreglos institucionales deliberativos en diversas partes del mundo. Corajudo porque en estos tiempos de propagación de discursos del odio en el mundo entero, medios de comunicación que se ocupan más de confirmar prejuicios que de informar con datos certeros, debates políticos más orientados por lo adversativo que por lo cooperativo, ¿no? Seguir apostando por la deliberación crítico-racional, combinando lo normativo, pero también con la evidencia empírica, no es una parada fácil, y el autor demuestra en forma convincente que esto sigue valiendo la pena y que hay ejemplos significativos que van en esta dirección, como decía al final. Aunque mantengo una lectura realista pesimista desde que. Pero bueno, no quiero dejar de plantear algunas inquietudes que me generan y consultas, ¿no? que me abren los textos y la presentación. La primera relacionada con los dos pilares que aparecen, ¿no? Al comienzo de las lecturas, o componentes supuestamente ineludibles en un proceso constitucional, ¿no? La autonomía individual y el autogobierno colectivo. Difícil cuestionar, ¿no? La importancia de estos ideales, obviamente, pero me pregunto si más que ideales no se trataría mejor de momentos o etapas necesarios para reducir asimetrías, superar relaciones de dominación, pero siempre subordinados a ideales mayores, ¿no? Ligados al reconocimiento y a la interdependencia. Por un lado, a nivel fáctico, ¿no? Uno podría señalar que justamente la pretensión de autonomía de los sujetos e instituciones también está en la base de la derrota del derecho en América Latina, ¿no? a la que alude Roberto. Esto que decía antes, ¿no? Élites republicanas que se desligan del componente popular y plebeyo que estuvo en el origen también de las instituciones. A nivel filosófico, también la idea de autonomía individual corre el riesgo de ignorar o menospreciar el modo en que actuamos y razonamos a partir de ciertas tradiciones y encuadres, o, como diría Taylor, horizontes ineludibles. Charles Taylor. Y justamente en la medida que estos horizontes están llamados a la crítica y a completarse con otras tradiciones y encuadres, requieren de un ejercicio dialógico y no autorreferencial. De ahí que, como plantea Habermas en el discurso filosófico de la modernidad, una razón centrada en el sujeto o en la autonomía no sea la mejor orientación en este sentido. Y me pregunto, y preguntaba Roberto, ¿no? Si mantener el ideal de la autonomía, por sobre todo, es una salida o es el mejor punto de partida, o en realidad es algo que nos mantiene en el laberinto y deberíamos atrevernos al menos a problematizar. Segundo, la cuestión del anclaje territorial, del diálogo o de un proceso deliberativo, ¿no? Me parece que es algo que hay que repensar o empezar a pensar en contextos de creciente globalización, ¿no? Porque el colectivo
de la comunidad política X, ¿no?, que procura tomar decisiones en forma autónoma, se ve en realidad atravesada por varios procesos e incumbentes que escapan a su control, ¿no?, complejizando el diálogo entre iguales y además reduciendo a su vez su pretendida autonomía. Esto, en cierto modo, implica pasar del principio de todos los afectados por un conflicto o decisión al de todos los sujetos, como dice Nancy Fraser, para ir más allá de la idea de ciudadanía ligada a un territorio, incorporando una dimensión transnacional para tratar asuntos de política y legislación. Por lo tanto, emerge la pregunta también por las condiciones de posibilidad de experiencias deliberativas que no solo son multiactorales, sino también multinivel, y están en cierto modo desancladas territorialmente. Y la tercer comentario, pregunta, más allá de la cuestión de su validez, ¿no?, los textos invitan a pensar con cuidado la facticidad de lo deliberativo, y cómo a mi juicio está estrechamente relacionada con al menos tres cosas, ¿no? Primero, la existencia de una esfera pública pacificada para resolver conflictos. Segundo, un diseño institucional preciso e inclusivo, basado en el principio de paridad participativa. Y por último, pareciera su carácter puntual, específico en los temas a tratar, ¿no? Es decir, que los ámbitos deliberativos parecen funcionar excepcionalmente y para asuntos concretos, transversales y que logran trascender o dislocar clivajes estructurales y sedimentados, o diferencias sociales ya estructurales. Y los ejemplos que aparecen en el capítulo 6 de La derrota del derecho, tanto los debates sobre el aborto en la Argentina como otras experiencias, como dice el autor, en la buena senda, aunque no completamente logradas, cumplen con esta premisa. Sin embargo, también hay ejemplos, o uno concreto que está ocurriendo ahora mismo, que muestra lo contrario, y es el proceso constituyente chileno, al menos en esta primera fase recién de las elecciones convencionales. La amplitud y la variedad de temas de fondo que hacen a todo un pacto de convivencia en una comunidad política definida. Entonces, como tercera pregunta, si solo podemos pensar que las experiencias deliberativas reducidas y puntuales son las que funcionan, o también es posible pensar la eficacia de ensayos más ambiciosos y abarcativos. Y en este caso, cómo evaluarlos, cuando son así tan ambiciosos y abarcativos, y promoverlos. Bien, esto sería lo principal. Muchas gracias. Alejandro, buenísimo. ¿Me puedes aclarar un poquito la última pregunta? Porque, ¿qué es lo que vos ves que estaría excluido o que merecería pensarse que no está pensado o no está claro? O sea, cuando hablas de anclajes más amplios, procesos más abarcativos, inclusive el caso chileno, la referencia al caso chileno como que me... Sí, no, digamos que la evidencia presentada, y no solo en tus textos, sino también en otros estudios, tiende a privilegiar o muestra cómo funcionan más bien cuando el diseño institucional es bastante preciso y además los temas a discutir son puntuales, ¿no? Obviamente que son transversales, complejos, pero que atraviesan grandes, los clivajes tradicionales, las diferencias sociales principales. Pero en este caso, por ejemplo, con el caso chileno, bueno, ahí aparece un nuevo proceso constituyente con toda la agenda, ¿no? Venimos a discutir nuevamente el pacto de convivencia, si se quiere. Entonces, al final, bueno, ¿nos quedamos con cosas chiquititas o realmente podemos pensar y evaluar y promover procesos deliberativos mucho más complejos? Y en ese caso, ¿cómo hacerlo? Porque parecen como dos niveles distintos. Si puedo responder un poquito. Sí, dale, respondele tranquilo, por favor. No, primero, bueno, muchísimas gracias. Me parece, no, te agradezco un montón la buena fe y la lectura como atenta y inteligente y bien respaldada. No, digamos, me preocupa más el primer comentario al que le dedico un poquitito más de tiempo. Los otros los tengo más cercanos, me preocupan menos, al menos el segundo, el tercero. No, a ver, el ideal de la conversación entre iguales quiere hablar de experiencias pequeñas y experiencias grandes, y tiene, yo creo, cosas para decir sobre ambos casos. Digamos, mucho de lo que yo había escrito sobre el constitucionalismo latinoamericano en los últimos 10 años fue sobre, digamos, poner en una sobreatención en mis estudios
crítico sobre los modos en que se habían dado los procesos constituyentes en América Latina en las últimas décadas, que ponían una sobreatención a la cuestión de los derechos y qué más derechos incorporamos, y descuidando, dejando de lado, marginando o no poniendo suficiente atención a lo que es la organización del poder, lo que yo llamo la sala de máquinas, ¿no? Entonces, eso ha sido como un poco el caballito de batalla, y de hecho, esta mañana estaba hablando en Chile o con Chile, digamos, porque, digamos, qué sé yo, creo que ha servido ese tipo de ideas, me han consultado un montón, si sirve, bienvenido, digamos, pero es una idea que apuntaba a pensar sobre el proceso constituyente para decidir algunas cosas sobre cómo, qué contenido. Un segundo que están tocando el timbre, un segundo. Hola. No, estamos. Entonces, yo creo que podía decir algo, y creo que he tratado de decir algo, creo que ha servido algo lo dicho, tanto para hablar del contenido sustantivo de lo que podría tener una reforma constitucional. De hecho, Guillermo, estuve en un grupo durante meses con Atria y otra poca gente, digamos, pensando en los detalles que podría tener una reforma constitucional, y de hecho el grupo se llamaba la sala de máquinas. ¿Por qué? Porque, digamos, importaba, digamos, esa idea de cómo hacemos para poner más atención ahí. Entonces, quiero decir, por un lado, el tipo de cosas en las que estaba pensando creo que tenía alguna relevancia para decir algo sobre los contenidos sustantivos y también sobre los modos. Entonces, digamos, otra vez, no digo que ahí está la clave, pero en todo caso a mí la idea de la conversación entre iguales me sirve para pensar y criticar y para elogiar algunas de las cosas que se hacen en este proceso constituyente. Digamos, justamente lo que esta mañana decía es el valor de que la Convención Constituyente mantenga sus vínculos con la conversación que se da por fuera de lo que va a ser la Asamblea, porque, digamos, hay un enorme riesgo de que empiece a perder legitimidad, y por supuesto, digamos, como la Constitución presente es tan considerada tan ilegítima, digamos, con poco la nueva Constitución puede ser mucho más interesante, pero sería una enorme oportunidad perdida si digamos, no se aprovechara las buenas condiciones que hay dentro de las dificultades enormes para dotar a la nueva Constitución de una base de apoyo mucho más fuerte. Creo que eso es posible y también está a la vuelta de la esquina. Con lo que quiero decir, para tomar el caso chileno como pequeño ejemplo, uno puede hablar de un proceso enorme en donde todo está en discusión, y yo creo que el libro ofrece ciertas tuercas y tornillos y ciertos criterios para pensar tanto detalles como los rasgos generales del proceso. Ahí yo no me veo en dificultades. Sobre lo segundo, tomo el comentario y lo he recibido también de otros lados. Es cierto que yo tengo cierta resistencia, digamos, para fascinarme con la idea de la globalización. Y a veces los movimientos que se dan en Europa, digamos, post-consolidado, digamos, la Unión Europea, bueno, tiran agua a mi molino en el sentido de, sí, está muy bien, digamos, establecer criterios comunes y fijar, digamos, líneas de acción compartidas entre distintos países, superar la barrera del Estado-Nación, pero, digamos, eso, como se nota por todos lados la necesidad de tomar control sobre lo local, y también es clarísimo en todos los casos, no solamente porque hay un mal diseño, sino porque está demasiado lejos. Es muy claro que las burocracias europeas asustan a todo el mundo y desencantan y atraen poco, digamos, compromiso general. Entonces sí, digamos, uno tiene un espíritu europeísta y uno es ciudadano del mundo, etcétera, pero digamos, uno quiere poder tomar control sobre lo que está más cercano. Entonces, ahí hay un tema, es cierto lo que decís, o sea, pones el dedo en la llaga, en una llaga que está y que está abierta y que, sobre la que vale pensar más, pero tengo una posición tomada y también ciertos como pruritos, digamos, de colgarme del discurso de la globalización, aunque entiendo que hay mucho más por decir ahí de lo que
yo estaba interesado en decir en el libro. Sobre lo primero, sí, digamos, el otro día me hacían un comentario similar y me parece súper importante sobre el lugar de la autonomía individual, etc. Ahí, digamos, no sé, por ejemplo, hay discusiones súper importantes sobre las que a lo mejor acá podemos avanzar un poco. Yo he mamado mucho del tipo de liberalismo social que defendía Nino, y a pesar de que he estado muy en contacto por mi socialización, porque estudié sociología, por mis amigos, por mis vínculos, con un tipo de feminismo que siempre combatió la idea de lo público-privado, etc. Yo, en parte por convicciones que también son feministas y que están muy informadas por la realidad latinoamericana, no hago sino hundirme cada vez más en la convicción de lo importante de marcar que cada persona pueda ser considerada dueña plena de su vida. Y eso para mí nunca representó una renuncia ni un desdén hacia el vínculo con lo social. La cita que haces de Taylor me resulta súper importante, digamos, y en un punto me duele porque yo me siento muy partícipe de ese discurso y yo siempre me sentí muy vinculado con el discurso comunitarista, pero no sé si es por la influencia de la filosofía, digamos así, liberal niniana, o por la realidad latinoamericana de lo que fue, digamos así, la cantidad de proyectos perfeccionistas, digamos, de imposición de una moral particular, de desaliento a modos de pensar distintos, de persecución a quien tenía creencias o convicciones que no eran las mayoritarias, de maltrato y de menos derechos hacia quienes optaban por, digamos, vidas distintas a las que informaba el sentir mayoritario, etc. Me lleva a insistir y a hundirme cada vez más en esa distinción entre lo público y lo privado, para decir que en lo que sea, digamos, mis convicciones íntimas y mis preferencias políticas, en mis creencias religiosas, tengo que ser ultra respetado. Esa es un poco la idea. Entonces, digamos, si yo hubiera recibido este tipo de comentarios antes, a lo mejor hubiera buscado el modo de atenderlos mejor, ¿no? Porque soy muy sensible a ese tipo de críticas, pero al mismo tiempo, digamos, la afirmación del valor de la autonomía individual es muy central en el proyecto. Entiendo que tiene un anclaje histórico muy fuerte, porque, digamos, desde el minuto 1 de la independencia ya se estaba discutiendo sobre hasta dónde, digamos, respetar las creencias del otro. O sea, las batallas de religión o muerte eran eso, digamos, ¿no? Era, el Estado te tiene que respetar o puede pasarte por encima, o puede imponerte, o puede desalentarte porque pensás de modo diferente que la mayoría. Entonces, y esa es una defensa que hago con eso termino, de la autonomía individual, que es completamente consciente de las críticas comunitaristas, sensibles a esas críticas y comentarios, pero creo que eso, que uno puede, y yo creo debe ser al mismo tiempo alguien que sepa atrincherar esas convicciones personales, sobre todo a la luz de la historia, una historia que ha sido muy hostil frente a quienes tienen proyectos de vida diferentes. Es muy importante que el derecho ayude a atrincherar esos proyectos personales, a proteger esos proyectos personales, y eso es compatible con una idea de lo público muy fuerte, y de lo compartido muy fuerte, y de la solidaridad muy fuerte, y de la idea de que, digamos, la vida en común la tenemos que determinar entre todos. Entonces mi principio es ese: del mismo modo en que yo debo poder tomar el máximo control sobre mi vida, debemos como sociedad tener la posibilidad, tenemos el derecho de tomar control sobre nuestra vida en común, ¿no? Y yo creo que eso es como el gran déficit del constitucionalismo, lo que yo llamo igualitario, digamos, es el casillero vacío del constitucionalismo, ¿no? Que no hemos tenido un modelo constitucional que al mismo tiempo se comprometa
digamos, con ambas compromisos, ¿no? Hemos tenido constitucionalismo liberal que ha sacrificado lo colectivo en nombre de lo individual, hemos tenido un constitucionalismo republicano que ha sacrificado lo personal en nombre de lo colectivo, y un constitucionalismo conservador que se ha animado a sacrificar ambos ideales. Y yo creo que nos falta, el casillero vacío es ese, ¿no? De un constitucionalismo que haga lo imposible por proteger, sobre todo a la luz de la historia, las convicciones personales, los proyectos personales de cada uno, y al mismo tiempo ayude a que colectivamente tomemos control sobre nuestra vida en común, ¿no? No sé, para mí hay algo importante, pero el punto que señalás es un punto sensible, y que requeriría a lo mejor una serie de aclaraciones y precisiones adicionales. Yo no sé si estoy dispuesto a abandonar esa distinción, pero entiendo y cada vez más reconozco que ahí hay un punto sensible y que sensibiliza a muchos, ¿no? Me gustaría ayudar a desvanecer esos temores, pero entiendo el punto y me parece muy importante que lo señale. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Mientras se van consignando las consultas en el chat, pido a Juan Bautista que las vaya recabando. Te hago dos comentarios breves, un poco complementarios a los de Roberto, a lo de Alejandro. El primero, lo que quería mencionar es que la propuesta del derecho como conversación entre iguales, un poco a caballo entre los dos libros, ¿no? Entre el publicado y el que va a salir, yo detecto que tiene mucho de teoría política y no tanto de teoría del derecho, por lo menos al estilo de las discusiones sobre normatividad, sistemas jurídicos, conceptos de derecho, etc. Digo, eso que viene a la mente cuando uno piensa también un libro sobre derecho o filosofía del derecho, me parece que no está en tu propuesta. Yo la veo mucho más focalizada como una teoría política o una filosofía política, ¿no? Vinculada a la democracia. Y por eso mi primer comentario es sobre el lugar de la deliberación, o que la deliberación o conversación tiene o podría tener en un sistema institucional. O para decirlo de otro modo, ¿cuáles serían los mejores arreglos institucionales para hacer más efectivo el ideal regulativo del diálogo entre iguales? Mi impresión es que si queremos que, como mencionas en los textos, los defensores de una postura dialógica se reconcilien con la idea de que es importante tomar una decisión, no de cualquier tipo, sino una inclusiva y deliberativa, y al mismo tiempo queremos evitar que esos procesos deliberativos sean desnaturalizados o cooptados por poderes políticos de turno, es una preocupación muy presente en tu reflexión, no veo demasiadas alternativas más que favorecer algún tipo de referéndum o plebiscito como epílogo a un proceso de deliberación colectiva, que sea generoso en la participación y dilatado en el tiempo. Entiendo tu desconfianza hacia ciertos procesos de referéndum, esto que ya habías comentado, donde se votan extensos cuerpos normativos que tienen partes atractivas y tienen partes extorsivas, ¿no? En el fondo y uno puede pensar que los procesos, por ejemplo, de reforma constitucional son muy dados a eso. Venezuela, Ecuador y Bolivia son casos muy, muy claros, me parece, ¿no? Pero tiendo a pensar que sin la apelación en algún momento al voto popular, a ese punto que vos también mencionas, que es en el fondo el punto de igualdad, que también es una persona, un voto, no agota ni mucho menos, pero es un punto importante, ¿no? Me parece que el proceso de discusión pública deliberada quedará, si no, muy a merced de la instrumentalización del gobiernos o corrientes de turno. Que van a terminar decidiendo cuándo se discute, cómo se discute, cuánto tiempo dura la discusión, y muchas veces van a terminar forzando el cierre de la discusión, ¿no? Cuando ya no sirve políticamente, por ejemplo. Y ahí creo que lo que mencionas respecto del caso del aborto en Argentina, cuyo debate se inició por necesidad de un gobierno declarado, ¿no?, abiertamente por Durán Barba para distraer la atención pública de una inminente crisis económica, cito la entrevista que dio Durán Barba,
por ejemplo, terminó siendo cooptado por el gobierno actual, donde el presidente no solo no mejoró las condiciones de deliberación sobre el tema, no las hizo más extensas, más expandidas, sino con un rasgo paternalista que se le está haciendo habitual, dijo, el debate está agotado, eligió que se vote a fin de año en medio de una pandemia, y se jactó públicamente de cooptar a importante cantidad de legisladores para que cambien sus votos. Es cierto que pocos detractores de la ley que legalizó el aborto impugnaron la falta de un plebiscito en el 2018, como cierra el proceso de deliberación, y así como muy pocos impulsores de la ley vigente criticaron que el debate haya sido manipulado y rápido. Hasta donde recuerdo, fuiste el único que mencionó el déficit deliberativo en el debate del 2020, ¿no? Esa forma de cerrar. Entonces te pregunto si no te parece más atractivo y ajustado a un diálogo entre iguales, procesos más parecidos como los que mencionaba Alejandro, de Chile, que tiene participación de amplios sectores sociales, incluidos los partidos tradicionales, que se van a dar un tiempo de deliberación, creo que un año, ¿no? Pública y abierta, bueno, ahí hay mucho en juego de que no se cierre esa deliberación, y finalmente van a proponer una constitución, según lo que propuso Fernando Atria, muy minimalista, que deba ser ratificado en un plebiscito de salida. Entonces entiendo que, según tu argumentación, es mejor deliberar sobre ciertos temas puntuales, eso es lo que estaba planteado, ¿no? Un proyecto de ley, y no tanto sobre cuerpos normativos de 400 artículos, para evitar la extorsión democrática, pero de igual modo, sin una apelación más directa al pueblo al final del proceso, la deliberación puede quedar circunscripta a esas élites empresarias, académicas, etc. Esa sería mi primera pregunta. Y muy breve la última, con tu propuesta de interpretación constitucional, que es parte del diálogo entre iguales, ¿no? No es algo ajeno, sino está en el medio de tu propuesta. Y aquí veo yo una especie de tensión teórica, porque de alguna manera la deliberación inclusiva tiene valor en tanto forma de tomar decisiones, no eternas, siempre revisables, siempre vueltas a ver, pero se encuentra vinculada a la idea de que esa decisión la tomamos en un marco robusto de democracia, apoyado por el hecho básico de la igualdad en la participación, expresado en una persona, un voto, pero más allá también, ¿no? Las voces escuchadas, la igualdad, por lo menos al momento de enunciar las voces. Entonces, desde el punto de vista democrático deliberativo, puede resultar muy problemático que algunos jueces puedan modificar esas decisiones deliberadas en asambleas, plebiscitos, etc., en base a una interpretación, nos guste o no, ¿no? Independientemente, cualquiera sea interpretación constitucional, pero que en el fondo son un eslabón más en la deliberación, pero es un eslabón que está enunciado en un lugar elitista. Entonces mi pregunta es, si en este caso no sea más compatible con una propuesta deliberativa inclusiva de conversación entre iguales, un modelo de interpretación constitucional restringido, más procedimental, quizás más positivista, que busque volver eficaces y operativas esas decisiones que se han tomado de una forma más abierta y participativa. Esas serían mis consultas. Bueno, gracias, Guillermo, también. No, a ver, sobre lo primero, a ver, desde que yo te envié parte del libro a hoy, hice algunas incorporaciones en ese sentido, pero yo entiendo que el libro deja en claro, aún en la versión anterior que vos viste, que hay un vínculo muy fuerte, un impacto muy fuerte, o por lo menos era mi pretensión, de la idea de conversación entre iguales en cuanto a sus implicaciones en términos de teoría jurídica. Uno es el tema que vos mencionás recién, que es el de la interpretación. Sobre eso yo amplié cosas, el control judicial también, pero digamos, creo que eso estaba. En todo caso, digamos, pongo 2 o 3 lugares: interpretación constitucional, control judicial, y uno crucialísimo, digamos, cómo pensar la idea de los derechos, ¿no? Para mí, digamos, parte importantísima del problema de cómo se piensa el derecho contemporáneamente y claramente
en América Latina, aún en, o sobre todo en instancias superiores, es una idea de los derechos, hija de ese pensamiento elitista del que señalaba, donde los derechos son vistos como derechos naturales, en el sentido de planetas que están allí y descubrimos, y que como, digamos, como en la astronomía necesitamos de personal técnico ultra capacitado con un aparatos, digamos, en este caso telescopios súper sofisticados para acceder al conocimiento de esos derechos y traducírnoslo, digamos, cuáles son esos planetas que están allá afuera, qué implican, cuál es su contenido. Bueno, el tipo de idea que yo defiendo, y esto es muy central para mí, para mi concepción jurídica, es, no, los derechos resultan de, y deben resultar de un acuerdo colectivo a partir de los horrores de la historia, digamos, de el mirar atrás y reconocer, y eso es Scanlon, ¿no? No es una cosa muy distinta, digamos, reconocer cuando miramos atrás que sistemáticamente violentamos algunos intereses que consideramos importantísimos, como por ejemplo el respeto al que piensa distinto, la libertad de expresión, el trato al disidente, y reconociendo los horrores de nuestra historia común, decimos, bueno, algunos de estos intereses que nos parecen muy importantes, estos intereses fundamentales, que sabemos que sistemáticamente los violamos, vamos a trincherarlos, les vamos a dar una ultra protección. Entonces, lejos de pensar que los derechos están allá afuera y que se descubren y los protegen, digamos, los astrónomos, los científicos del derecho, los jueces, los derechos los empezamos a entender, necesitamos empezar a entenderlos como producto de un acuerdo democrático, y por lo tanto tenemos que entender y aceptar que el contenido, los límites de los derechos, los tenemos que conversar colectivamente. Eso es triste en un punto, porque uno querría decir que esté todo cerrado y incontaminado, pero no es así, y justamente, digamos, como hay manipulaciones por todos lados, digamos, es importante clarificar que no queremos el tipo de manipulaciones en las que estamos hoy y tenemos que prevenirnos de manipulaciones futuras, pero en todo caso bajo una convicción, y es, los derechos no deben ser entendidos como los entiende Ferraioli, por ejemplo, ¿no? La esfera de lo indecidible, y la democracia es lo que queda por afuera. Los derechos forman parte de una esfera indecidible que es impermeable a la democracia y que debe ser invulnerable a la democracia. Que era la idea de Garzón Valdés, la idea de, en su artículo, quita tus sucias manos sobre Mozart, ¿no? Digamos que es, saca tu democracia, saca tu mano sucia de los derechos, déjalos que son demasiado importantes para que vos los toques. Bueno, en ese sentido, digamos, el libro pretende ser muy insistente y muy, digamos así, enfático en ese punto de, y que para mí es un modo de trastocar todo digamos, buena parte del derecho sobre el cual estamos parados, esta idea de cómo pensamos los derechos. Bueno, eso está vinculado con el modo en que pienso el control judicial y el modo en que pienso la interpretación del derecho. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que yo veo que efectivamente, digamos, hay mucha teoría política, pero todo para mí surge de una preocupación de teoría jurídica, que es cómo pensar las esencias del derecho, qué son los derechos, cómo se interpretan los derechos, cómo se custodian los derechos. Y entonces, dos cosas al respecto. Una, sobre interpretación, y otra sobre control judicial. Sobre control judicial, en la última versión queda más claro algo que estaba sugerido, que es, yo defiendo una visión procedimentalista del control judicial, en donde los jueces tienen que dar un paso atrás de mucho de lo que hacen, pero es un paso atrás que no debe depender de una cuestión de actitud, de decirle, por favor, muchachos, salgan de ahí, sino que debe ser algo que deben tener los medios institucionales y los incentivos institucionales para hacerlo o dejarlo de hacer. Y hoy no están esos incentivos, no es una cuestión de pedirles, esto es lo que mejor quiere la mejor teoría del derecho. Y yo creo que eso, que debemos asegurar que las cuestiones sustantivas, ¿no? Lo que John Ely llamaría como digamos, la sustancia, sea algo que permanezca en manos
de la conversación colectiva, y que en todo caso los jueces se especialicen en el control de las reglas de juego de la conversación. Eso tiene infinidad de problemas de los cuales soy súper consciente. Digamos, por supuesto que hay dificultades para distinguir cuáles son las reglas de juego y cuál es el fondo. Por supuesto es que, digamos, hay problemas para que se, digamos así, custodiar que esas reglas de juego no sean abusadas, que hay problemas de interpretación ahí, están todos esos problemas, pero ese sería como mi ingreso a la cuestión, una mirada entonces procedimentalista sobre el control judicial, y una lectura que insistiría, digamos, conversacional sobre la interpretación. Una nota al pie, digamos, vinculada con el tema del aborto, con independencia, digamos, de que a lo mejor en lo sustantivo podemos tener posiciones distintas en la materia. Para mí, la discusión del aborto, con lo imperfecta que fue, del 2018 en Argentina, fue muy importante. Digamos, me resulta en un punto inabarcable todo lo importante que fue, decir, todas las cosas importantes que incluyeron, que nos ayudó a ver esa discusión. Nos ayudó a ver contra mucho de lo que decían las ciencias sociales más asentadas y más sofisticadas del momento. A mí me decían, como a tantos, el debate público no le cambia la vida a nadie y nadie cambia de opinión. Falso. La gente no se involucra con cuestiones que son complejas. Falso. La gente no se motiva a participar en temas complicados. Falso. Cuando los grupos de poder, la iglesia, los grupos económicos están metidos, el debate es imposible. Falso. En cuestiones de identidad y de religión nadie cambia de opinión. Falso. Y entonces el debate fue extraordinario por eso, o sea, con todos sus déficits, con todas sus caídas, con todos sus abusos. Fue extraordinario por eso, porque mostró, digamos, no sé, yo estuve en debates en escuelas secundarias, los estudiantes secundarios estaban más informados que yo sobre los tratados internacionales, sobre el contenido de las exigencias, digamos, de los protocolos, de la... mi familia, una familia tradicional, italiana, religiosa, no es que cambiaron de posición, de una posición a la contraria, sino que los cambios se dieron, en mí también, en los matices. Por eso también, otra vez, el valor de, no es que alguien pasó de ser, yo era abortista, antiabortista ahora antes era anti, ahora soy pro. No, es que matizaron, vieron, y en ese sentido la conversión. Por eso, cuando terminó el debate, digamos así, y pasó a la discusión legislativa lamentable que siguió, yo dije, el triunfo ya está, porque es tan importante lo que se consiguió. Se mostró que un tema público tan relevante podía ser discutida hasta por chicos de la secundaria y de modo espectacular, y que el testimonio de una niña en el Congreso podía ser importantísimo, y no solamente del experto en Derecho Internacional y Derecho de los Tratados. O sea, fue tanta las enseñanzas. Entonces, digamos, luego, la decisión legislativa que se tomó, la que se tomó luego, la que se tomó ahora, la que se va a tomar dentro de unos años, lo importante ya había pasado en un punto. Entonces, ahí yo creo que eso me ratificó en el valor extraordinario de la conversación entre iguales, y además ratificó que la conversación entre iguales es posible, ¿no? Que un tema que es tan divisivo, no, ¿cómo vamos a discutir sobre algo tan divisivo? Podemos discutir. ¿Cómo vamos a cambiar de opinión si es sobre nuestras creencias religiosas? Cambiamos de opinión. Entonces, ha sido muy importante en esos términos. Alguna cosa más, digamos, sobre la manipulación, y la manipulación obviamente se da hoy, y cada vez que se cristalice una institución de poder, digamos, va a haber manipulación, y por eso es importante eso, tener en claro cuál es el ideal que queremos, por el cual peleamos, y qué es cómo queremos que se vaya dando la decisión. Yo estoy a favor de eso, de conversaciones abiertas, inclusivas, y que permanezcan en el tiempo. Eso puede ser punteado, y el caso del aborto es un caso, con que ocasionalmente, o que cada tanto tiempo, tomemos una decisión que cierre el debate, establezca una posición, y hasta que vuelva a abrirse y volvamos a cambiar, o volvamos a mejorar, o volvamos a sofisticar. Eso es perfectamente posible, y de eso se debe tratar la democracia.
Pero eso a mí no me asustaría eso. Entonces, como resumiendo, digamos, la idea de la conversación entre iguales pretende hablar sobre cómo pensamos el derecho en muchas de sus bases fundamentales. Y creo que dice cosas que son relevantes y desafiantes sobre el sentido común jurídico y el sentido común dominante, etc. Digamos, con vos, Guillermo, tenemos una conversación abierta hace tiempo que necesitamos profundizar, y no sé si hacerlo ahora, pero me encantaría si tenemos tiempo, sobre el tema de cómo interpretar. Yo descreo, digamos, eso de una interpretación entendida como esto, el científico que viene, nos dice y nos ilumina, digamos, sobre lo que el derecho ya dice. Creo que los métodos tradicionales de interpretación son más bien absurdos, digamos, las formas originalistas, el tipo de tradicionalismo que defiende mi amigo conocido Rosenkrantz, el tipo de, digamos, de living constitucionalism que defiende parte del progresismo norteamericano, también me parece pésimo. O sea, y por eso, digamos, como tantos de ellos, como creo que, digamos, la pregunta sobre cuál es la teoría mejor de la interpretación nos deja con un interrogante amplísimo, paso como Waldron, digamos, a pensar más detenidamente sobre quién debe decidir, ¿no? Una pregunta sobre la autoridad en contexto de desacuerdo frente al hecho de que vamos a disentir en lo profundo sobre cómo se interpreta, cuál es la mejor teoría interpretativa. Pero bueno, para mí es un tema súper apasionante, súper importante, súper central, el que me quedaría toda la vida discutiendo. Siempre digo, digamos, si hubiera una sola materia en derecho debería ser interpretación constitucional. Si podemos, seguimos discutiendo un poco más ahora, pero digamos, bueno, nada, creo que lo que pienso está acompañado por esa teoría que a mí al menos me da tranquilidad para pensar sobre esos temas dificilísimos, ¿no? Gracias, Guillermo. No, ahí lo único, para no aburrir Sí, sí, al sí. público, pero que por ahí puede estar interesante, es algo que vos conoces bien, que es el caso chileno. Porque, por ejemplo, me acuerdo, bueno, Fernando Atria, ¿no? Gabriel Negreto, que va a ser nuestro próximo expositor en el seminario. Hay una discusión de que cada vez que le pedimos mucho a la interpretación, o la politizamos, o encontramos desacuerdos y tensiones. Pero una forma, que me acuerdo que Fernando planteaba, y que ahora lo está planteando desde adentro de la constituyente, es decir, bueno, la Constitución es una especie de acuerdo mínimo, no tiene que ser 400 artículos, en caso lo que quede por fuera se resolverá mediante discusión parlamentaria, leyes o consultas, y, y en el fondo reduciendo como el articulado, ¿no? Que sea Y, lo que salga. pero Sí, no, pero no, digo, pero en eso no, yo soy muy escéptico sobre esa idea, porque, ahí está, digamos, eso te quería. Dworkin decía, para mí toda la Constitución se puede reducir a dos palabras: libertad e igualdad, o igual consideración y respeto. Y todo se trata de eso, claro, y ese es el imposible también. O sea, yo en muchos sentidos soy muy dworkiniano, pero pongamos que la Constitución la podemos resumir y yo aceptaría en parte eso, igual consideración y respeto. Bueno, es tremendo ver cómo aplicamos igual consideración y respeto en cada caso todo el tiempo. Entonces, aunque fuera ese el acuerdo mínimo, y estaría bien que lo fuera, a lo mejor un solo artículo, y bueno, se nos va la vida en eso. Entonces otra vez se hace crucial la pregunta sobre la autoridad. ¿Quién? ¿No? Dado que el que lo haga va a estar súper sesgado por su propio sesgo, digamos, de buena fe, pero entonces dado eso, por eso mi respuesta es, ¿quién? La comparación entre iguales. Bueno, es muy difícil. Bueno, no sé si es tan difícil, no es imposible. Antes formaba parte de la utopía, ya no. Digamos, si queremos, podemos hacer muchas cosas al respecto, ¿no? En cuanto a... Y eso es compatible con que haya jueces que digan, mire, usted hace 10 meses que no paga su renta, pague. O usted, mire, dice que no ha cometido este crimen, pero mire, acá están todas las pruebas, digamos, es responsable. Y es compatible eso con que los temas constitucionales de fondo, los desacuerdos de fondo, digamos, los abramos a una conversación entre iguales, ¿no? Eso es para mí, ¿no?
Gracias. Perfecto. Bueno, ahí voy leyendo algunas preguntas, así vamos cerrando de los que Dale. están. A ver, alguien me ayuda. Juan Bautista, ¿me ayudas con el chat? Porque parece que lo... Yo vi alguna por ahí, si querés A se lo envío ver, también. si la ves, porque vamos a perder más tiempo yo leyendo que... Sí. No, hay alguna que como es muy larga se me va, pero... ¿La puedo leer? Espera. La primera. Dale. Dale. Bueno, ¿cómo se construye la agenda sobre la cual deliberar y cómo se priorizan los temas considerando un tema que vos has tratado, que es la erosión democrática? Hago una pequeña cita de Boaventura Santos, porque me parece que es bastante elocuente, ¿no? Dice, esto que es el aumento de la promiscuidad entre el poder político y económico, las condicionalidades impuestas por los organismos financieros internacionales, el papel predominante de las empresas multinacionales en la economía mundial, la concentración de la riqueza, todo eso ha contribuido a reorganizar el Estado, a diluir su soberanía y someterlo a la creciente influencia de poderosos agentes económicos nacionales e internacionales, lo que hace que los mandatos democráticos sean subvertidos por mandatos de intereses minoritarios, pero muy poderosos, con el detrimento que ello causa en el sistema de protección de los derechos. ¿No? Esto de que se genera una autorreferencialidad en la clase dirigente que responde ya a otros intereses. No, Juan González, gracias. Yo, a ver, he perdido toda esperanza, como está claro en el libro o en la presentación, digamos, respecto del sistema institucional que tenemos. Creo que es puro dominio, puro abuso, digamos, y no porque las clases se hayan dirigentes devenido en más corruptas, sino que por los déficits que hablamos, incluyendo el de la erosión, digamos, se hace cada vez más difícil controlarles, cada vez más difícil transmitirles genuinamente qué es lo que la sociedad o muchos en la sociedad demandan, y al mismo tiempo mantienen el control central de la bolsa y la espada, ¿no? Del dinero, del presupuesto y del poder coercitivo. Entonces, manejan un poder extraordinario y las capacidades nuestras de decidir y controlar son mínimas. Eso genera condiciones para lo obvio, el abuso, los pactos cruzados, la defensa mutua, ¿no? Entonces, los jueces, digamos que defienden a la política que protege a los jueces y que saca en todo caso a los que los pueden llegar a molestar o que se portaron mal antes. Y esas son cosas, digamos, obvias. Entonces, en ese contexto, digamos, lo que uno debe ser es como muy crítico y resistente sobre eso y reconocer que no depende de, sacamos a Juan Pérez juez y ponemos a María Antonieta jueza. No, es lo mismo porque mañana va a darse ese pacto otra vez, de otro modo. Entonces, tenemos que estar prevenidos, no comer vidrios, aprender de la historia y reconocer eso, como que dado la cuestión estructural, la dificultad de representar, la dificultad de controlar los privilegios que se manejan, la cantidad de poder que se maneja, eso genera un cóctel explosivo, y entonces que los problemas no dependen exclusivamente, ni diría sobre todo, de la mala cualidad de nuestros representantes o de funcionarios públicos, sino de estos problemas estructurales. En ese contexto, nada nos salva. Y entonces no es que ahora llega la comparación entre iguales y nos salva, sino que la idea es tener este ideal desde el cual criticar lo que existe y saber hacia dónde ir. Entonces, si a mí me dicen, bueno, ¿te parece que mañana esto lo ponga a plebiscito el presidente? Digo, mañana lo va a manipular, va a poner lo que quería, va a ser la cosa distractiva que decía Guillermo. Bueno, pero entonces va a ser lo mismo con el tema de la conversación, y posiblemente, y entonces por eso uno tiene que estar atrincherado, digamos, demandando y sin bajarse del caballo, digamos, de esa demanda, y entonces me abre una oportunidad, la tomo. Otra vez, el proceso chileno es bien interesante en eso, ¿no? Porque, digamos, esa ida y vuelta de conversación que es enojada también entre funcionarios y sociedad, hasta hoy, digamos, es interesante cómo se ha dado, pero se ha dado con todos esos enojos y desconfianzas. La desconfianza porque sé que cada vez que cedo algo, me dicen, no, yo lo hago en tu nombre, abusan.
se cierran la puerta. Entonces, no, entonces me alejo, critico, y bueno, hasta hoy, de modo muy imperfecto, pero digamos, se da esa conversación enojada de un modo más interesante que lo que se había tenido hasta ahora. Y eso, yo creo que entonces manipulación, abuso, va a haber siempre. La agenda, en la medida en que el poder establecido pueda marcar o qué se vota, o qué ley se hace, o qué conversación se abre, y tenemos un problema. Entonces, otra vez, para tomar el caso argentino del aborto, lo bueno fue que, digamos, sí, por supuesto que apenas pudo, el poder se llevó la discusión corriendo para su casita, y en el Congreso hizo lo que tenía ganas, con sus trampitas, y bueno, pero lo bueno es que había pasado ya mucha agua bajo el puente, ya no éramos los mismos en un punto. Entonces, eso está bien, y eso habla del valor de presionar y seguir insistiendo. Me da fe para decir, bueno, ya el cambio está a la vuelta de la esquina, no, pero entiendo que esos son mundos posibles y cercanos, y digamos eso, al mismo tiempo miro sin ingenuidad lo que tenemos y lo que nos ofrecen, ¿no? Con desconfianza total. No veo mucho más allá que eso. Bueno, muchas Bueno, gracias. la última pregunta, si cerramos en horario, Dale. de Luis David Fernández, que es medio larga, dice: tengo algunas observaciones para el doctor Garela sobre su siguiente pensamiento, y te cita que en una sociedad plural, marcada por el hecho del desacuerdo y compuesta por personas idénticas en cuanto a su igualdad y dignidad, la decisión sobre cuestiones de interés común deberían ser debatidas y resueltas por todos. Creo que debemos distinguir dos cosas importantes: una cosa es el deber y otra cosa es el poder. Por ejemplo, un policía puede tener el deber de perseguir a un ladrón que huye en una Chevrolet a 200 kilómetros por hora, pero si no tiene... ¿bien? Está bien. Por otra parte, ¿bien? Sí. No, digamos, y muestra las imposibilidades, pero me gustaría centrarme en esta última parte, que es la que más disiento, porque en lo posible, dice, no todos están informados con la misma profundidad y rigurosidad, por ejemplo, el índice Gini, o temas de... Entonces, temas de interés común muy difíciles de debatir entre un economista que se la pasa todo el día leyendo datos macroeconómicos. Yo no creo eso, digamos, y creo que en los debates fundacionales que hubo en la región sobre el derecho al voto y el derecho a participar en política, esas discusiones, estoy pensando en 1850, 60, ya se daban con una claridad que hoy a lo mejor perdemos, ¿no? Siempre me acuerdo de un debate que se dio en Colombia entre Murillo Toro, que luego sería presidente colombiano, había sido ministro de Economía, y para mí una de las figuras intelectuales más interesantes que tuvo el pensamiento constitucional colombiano, y sus detractores. Murillo Toro había sido de los impulsores del sufragio universal. Y entonces le decían esto mismo, digamos, era casi esta misma pregunta, y él decía: mira, yo no creo eso, y tengo todos mis amigos, digamos así, de la clase alta, estarían en condiciones de votar en el mundo de voto restringido que ustedes defienden, pero no entiendo por qué esta persona, qué sé yo, Juan Pedrito, mi amigo, el pintor, sabe de política. ¿Qué sabe de política? Digamos, es una persona que tuvo grandes estudios, pero no entiende nada. Y en muchas de estas cuestiones centrales, el punto valorativo es un punto, como en el caso del aborto, ¿no? Digamos, en el que todos tenemos algo importante que decir o algo importante que aprender, y que para eso, a ver, digamos, en ese debate que se dio en Argentina, fue tan importante el testimonio del profesor especialista en tratados internacionales como el testimonio de una niña que había sido violada, y decía: ¿y yo qué tengo que ver con esto? Y eso forma parte de nuestra discusión, y debe formar parte de una discusión, como cuando, ¿se acuerdan, digamos, que era Norma Pla, que se le puso a llorar a Cavallo, qué sé yo? Bueno, y era un testimonio relevante, digamos, decir, escúchame, decime lo que quieras, pero estoy muerto de hambre, no me alcanza. O sea, cuando vos me decís, la transición va a crecer y en 2 meses, yo en 2 meses ya estoy muerta, soy jubilada, qué sé yo, así no me alcanza para nada. Bueno,
no, eso en los debates públicos relevantes, por supuesto que a la hora de hacer la letra chica, de la ley tal, o el programa económico tal, uno necesita un técnico que especialista en llegar de acá a allá, de A a B. Pero en cuanto a la discusión de fondo sobre la orientación económica, sobre las líneas, digamos, productivas a defender, sobre los modos de pensar libertades compartidas, etc., yo creo que esos tienen que ser abordados por la conversación común. Y acá quiero insistir en un punto que dije al pasar, pero sobre el cual querría insistir, que para mí es muy importante. Somos todos muy parecidos, ¿no? Todos tenemos una vocación común por estar con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestras familias, pasarlo bien, comer todas las noches, estar tranquilos, tenemos gustos parecidos y conocimientos también parecidos, y alguien puede haber estudiado en Harvard y tener 200 títulos y perderse de vista cosas importantísimas sobre padecimientos o sobre simplemente el modo en que una decisión, como en el caso de este Norma Placo, de una decisión impacta en la vida cotidiana de alguien, y es importante escucharse a alguien, y eso, digamos, siempre resisto esa idea de los informados y los que desconocen, los que han estudiado menos, y digamos, yo tengo 200.000 títulos, pero eso, digamos, para todas las discusiones relevantes, yo tengo cosas importantes para decir y tengo un montón de cosas para escuchar, y no lo digo por falsa modestia, digamos, es porque sistemáticamente, digamos, cuando uno no ve ciertos problemas, o si no se cruza ciertos problemas, luego no los entiende. Un ejemplo empírico, y cierro de mi parte. Digamos, es un dato, digamos, de las pocas investigaciones empíricas en las que estuve involucradas, una fue esta, sobre cómo impactaba en los jueces el hecho de que se abriese la legitimación para litigar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia o en Costa Rica, ¿no? Que optaron por forma de legitimación amplísima, sin costos, sin conocimientos, sin formalidades, que permitieron de un día para el otro que cientos de miles de demandas inundaran los tribunales. Los tribunales cambiaron sus modos de decidir hacia formas, si se quiere, más sociales, pero no porque los jueces, no sé, fueron hipócritas, no, sino yo creo que porque en muchísimos casos simplemente se vieron enfrentados a problemas que antes ni siquiera sabían que existían. Y eso es muy relevante, el poder reconocer voces, opiniones, quejas que son muy importantes para muchos y que muchos de nosotros ni vemos, ni conocemos, ¿no? En los temas que mencionaba finalmente Alejandro, digamos, de los que menciona Sandel o Taylor, sobre cómo se privatiza la vida, y uno deja de ver, de reconocer al otro en la plaza común, ¿no? Entonces es tan importante poder encontrarse en la plaza común con otro, porque si yo tengo mis propios seguros de salud y tengo mi propio, digamos, seguro de educación privada, y dejo de ver al otro, y dejo de entender al otro, entonces es muy importante eso, ¿no? Lo crucial que es escuchar la voz del otro, ¿no? Nada, eso, da para una discusión mucho más larga, pero lo que sostengo se asienta sobre algún conocimiento empírico y algunas convicciones teóricas, ¿no? El valor de ver a aquel al que uno, ese grupo al que uno normalmente no ve, y de hablar con ese grupo y de escucharlo y de aprender de ese grupo, ¿no? El que sea, digamos, los más pobres, los que tienen proyectos de vida distintos, los que tienen convicciones religiosas distintas, ¿no? Es siempre importante. Bueno, estamos en horario. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alejandro, Juan Bautista, y a todos los asistentes. Y No, gracias a vos en particular, Guillermo. No, por favor. Y los Excelente invitamos. grupo. Cierro con el parroquial en un mes con el profesor Gabriel Negreto sobre procesos constituyentes en América Latina. ¿Bien? Buenísimo, Guillermo. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Chao, gracias, Gracias, Alejandro. Roberto. Chao, Juan. Gracias.